La epístola de este cuarto domingo de Pentecostés, de 14º domingo de Pentecostés, está tomada de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, caminad en espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, porque ambas cosas se oponen mutuamente para que no hagáis cuanto queráis. Si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la ley, que son fornicación, impudicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, riñas, disensiones, sectas, envidias, homicidios, embriagueces y comilonas y otras parecidas a estas, contra las cuales os prevengo, como yo os previne otra vez, porque los que hacen tales cosas no conseguirán el reino de Dios. Y los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Contra estas cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus vicios y sus concupiscencias. Nos ponemos de pie para el Santo Evangelio, tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque o tendrá odio al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al mamón. Por tanto, os digo, no os angustie vuestra alma por lo que habéis de comer, ni vuestro cuerpo por lo que habéis de vestir. No vale el alma mucho más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, preocupándose, podrá añadir aún estatura de un codo? ¿Y por qué os preocupáis del vestido? Contemplad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió jamás como uno de ellos. Pues si Dios viste así al heno del campo, que hoy es y mañana es arrojado al horno, ¿cuánto más lo hará con vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque todo eso lo buscan los gentiles. Pues vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas esas cosas. Así que buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar asiento. Muy bendecido domingo. El día de hoy el Evangelio nos presenta pues estas palabras, ¿no? No se puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios y al dinero. Tenemos que escoger. Tanto el Evangelio como la epístola de hoy pues nos presentan esta realidad. Las obras de la ley en la epístola, ¿no?, contrastadas con las obras del Espíritu. Entonces, meditemos un poco en este espíritu de pobreza al cual nos invita nuestro Señor a vivir. Y hay distintas formas de llevar este espíritu de pobreza. Entonces, a veces pensamos, ¿no?, que la pobreza es simplemente un voto que hacen los religiosos y ya, ¿no?, y que es para ellos exclusivamente. Pero nos equivocamos. El espíritu de pobreza es un espíritu que debemos de tener todos nosotros si queremos ir al cielo. Entonces, en un primer sentido, hay tres sentidos en que se vive en este espíritu de pobreza. La primera es la de aquellos cristianos, ¿no?, que viven por las circunstancias de la vida
en un estado de pobreza, que no tienen dinero, y sin embargo soportan resignados, por amor a Dios, las dificultades de su vida, de esta pobreza real, teniendo esperanza en el reino de los cielos. Y aun cuando se les presentaran oportunidades de riqueza, si bien estas impiden su llegada al cielo, entonces ponen su corazón más en el reino de los cielos que en los bienes de esta tierra. Entonces, también los que viven en estas circunstancias están llamados a vivir en un espíritu de deshacimiento de lo creado. El segundo tipo de personas es las personas que, poseyendo grandes haciendas, se hallan también desapegados, ¿no? Entonces, personas que poseen haciendas, que poseen responsabilidades, pues aún estas personas tienen que vivir el espíritu de pobreza, de desapego a sus bienes, de desapego a sus bienes, dispuestos, ¿no?, a abandonarlos si la providencia así lo determinara, o si la gloria de Dios lo requeriría. Y finalmente, el tercer tipo de persona, ¿no?, es aquellos que de una manera más sublime y más hermosa, ya teniendo las riquezas del mundo, han decidido renunciar a ellas, dejarlo todo y seguir a nuestro Señor, ¿no? Entonces, como el joven rico, ¿no? ¿Qué se necesita para ser perfecto? Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y en este tercer sentido, pues estas personas ya no solamente viven el espíritu, sino que viven la realidad. Entonces, la realidad de una forma más radical, ¿no? Y vemos ejemplos en la historia. Por ejemplo, en esta semana tuvimos la fiesta de Santa Rosa de Lima, que siendo una joven, de las primeras jóvenes nacidas en estas tierras de América, ¿no?, en el Perú, siendo ella de buena familia, hermosa, ¿no?, dejó todo para dedicarse al servicio de los indígenas, ¿no?, y construyó uno de los primeros hospitales para indígenas. Y siendo tan hermosa, pues cubría su belleza, pero pues como realmente era imposible cubrirla, pues entonces ponía una corona de clavos, ¿no?, bajo su velo, y una corona de flores sobre aquella de clavos. Entonces también vemos el ejemplo de San Francisco de Asís, ¿no?, que teniendo todos los bienes prometidos, todo un futuro prometido, prefiere dejar todo y servir al Señor en suma pobreza. San Francisco Javier y tantos otros santos. Y entonces Dios nos llama a este espíritu de pobreza. Y esta es una de las principales bienaventuranzas. Nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces el padre Rodríguez hace este énfasis de que no dice porque de ellos será el reino de los cielos, sino que dice porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, los que viven desapegados, los que viven desapegados de todo lo terreno, entonces es como si ya estuvieran en el cielo, como si ya fueran, pues, benditos de Dios, ¿no? Como si ya fueran bienaventurados, como si ya gozaran de la patria celestial. Y esto es porque, habiendo renunciado a todo, pues se hacen poseedores de Dios mismo. Dios viene a ocupar sus almas y ellos se hacen señores con Dios de todas las criaturas. Así dice: bienaventurados porque realmente se constituyen reyes de sí mismos e imperan sobre sus pasiones, apetitos y quereres.
Aquellos que tenían un espíritu de desapego a todo lo creado, pues se convierten en señores primero de sí mismos. Y por eso la epístola de hoy contrapone, ¿no?, las obras de la ley con aquellas del Espíritu. Porque son aquellos que están sometidos a sus vicios, a los vicios de la impureza, a los vicios de la codicia, de la ira, que viven no como hombres libres, sino como hombres presos de su concupiscencia. Y en esto, aquellos que viven en espíritu de pobreza, pues viven verdaderamente como hombres libres. Bienaventurados porque reinan y dominan sobre todas las riquezas y bienes de la tierra, poniéndolas bajo sus pies como quien nada tiene y todo lo posee. Entonces, el que es pobre de espíritu no guarda estas preocupaciones, ¿no? Es que mi propiedad, es que mi dinero, es que mi carro, es que... No, el que es pobre de espíritu vive en plena confianza de Dios y sabe que Dios no lo abandona. Y entonces no vive con esta preocupación constante por el qué pasará con sus bienes, sino que vive en una verdadera libertad, usando de ellos y usando de todo lo demás, sabiendo que todo le pertenece a Dios. Y entonces, bienaventurados porque se enseñorean y sobreponen a todos los acontecimientos del mundo, haciendo que las cosas sean como fueren, prósperas o adversas, les sirvan y cooperan para su bien. Entonces, el que es pobre de espíritu no solamente tiene dominio sobre todas las cosas del mundo, sobre la naturaleza misma, ¿no?, sino que también tiene dominio sobre la providencia de las cosas. Porque aun cuando vengan cosas buenas o adversas, su alma está tranquila. ¿Por qué? Porque su corazón, porque estas no tienen el poder de quitarle la paz de su alma. Porque la paz de su alma está sobre la roca firme que es nuestro Señor. Bienaventurados, porque al dejarlo todo por Dios, Dios mismo se constituye en su tutor, en su provisor de cuanto necesitan. Y como el Señor sabe qué puede y quiere darles cuanto pueda convenirles, no cabe dudar que puestos en sus manos benditas son cuanto pueden ser bienaventurados. Y entonces estos hombres son verdaderamente felices, bienaventurados. ¿Por qué? Porque Dios se ha hecho su posesión, ¿no? Y entonces ellos son estos los que vuelan como las águilas. Los que vuelan como las águilas. Así dice el profeta Isaías. Los que esperan en el Señor renuevan las fuerzas, retoman el vuelo como águilas, corren y no se fatigan, andan y no se cansan. Me acuerdo que el padre Romo, al que muchos le tenemos mucho cariño y muchos recuerdos, enfatizaba siempre esta historia, ¿no?, de un pajarito, que si a un pajarito tú le atas un hilo, no importa qué delgado sea a su patita, pues el pajarito no va a ser capaz de volar. Si tú le atas un hilo a un pajarito en su patita, no va a ser capaz de volar. El hilo, por más delgado que sea, lo va a mantener en tierra. Necesitamos tener desapego de todo lo creado para poder volar al cielo. Y por eso dice Isaías acerca de estas águilas, ¿no?, que pues esa es el alma que confía en Dios, esa es el alma que tiene desapego de lo creado, que vuela como un águila. Quienes ponen su confianza en Dios, dice San Alfonso, robustarán su fortaleza, pues dejando la propia debilidad, adquirirán la fortaleza de Dios, volarán como águilas por los caminos del Señor y no sentirán fatiga ni desmayo. Entonces, así estamos llamados a ser, como esas águilas que vuelan hacia el cielo. Dice, levanto hacia los montes mis ojos, de donde mi socorro me vendrá, ¿no? El hombre
que ha renunciado a todos los bienes, que está despegado de todos los bienes, por lo menos de una manera espiritual, pues vuela hacia las cosas de Dios, vuela hacia el cielo y vive esta vida así, como un águila, ¿no? Con ligereza, con tranquilidad. Entonces pedimos a nuestro Señor que nos dé este desapego de todo lo creado, ¿no? Y ya sea, ¿no?, en alguna de estas tres condiciones, como quien vive en pobreza por las circunstancias presentes, o quien vive pues con muchas responsabilidades y con muchas posesiones, o quien ha decidido dejar todo y seguirle, ¿no? Que cualquiera que sea tu circunstancia, que vivas en este espíritu de deshacimiento, que ninguna cosa, por pequeña que sea este hilo que ate tu corazón a la tierra, que ninguna cosa, por pequeña que sea una cadena que no te deje disfrutar esta vida, que no te deje disfrutar el cielo. Entonces, tenemos que desatarnos de todo espiritualmente, ¿no?, y realmente, y al día a día darnos cuenta en dónde están nuestros apegos, en dónde está nuestro tesoro, si nuestro apego está en esta cosa o en esta otra, y entonces hacer renuncia de ella en nuestra alma y vivir desatados de todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.